Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Soy Sheila Cernuda, Shay, y soy su NST Government. Y bueno, en este videito les voy a explicar cómo poder tener un acercamiento a gobierno que sea exitoso. Porque nos podemos acercar de mil maneras y nos pueden batear y lo sabemos muy bien. Sin embargo, la intención de este video es que ustedes aprendan cómo poder acercarse y pues bueno, no morir en el intento, ¿ok? Entonces, tenemos que el primer paso para que ustedes puedan tener un acercamiento que puedan pues potencializar es saber a qué dependencia vamos a ir, ¿ok? Eso sería como lo primero. Y pues bueno, ya que tengan muy definido qué es lo que quieren de esa dependencia, el primer acercamiento a qué se refiere, a que ustedes puedan tener ese contacto con la persona a la que le van a ir a presentar el proyecto o a la que le van a ir a hablar de AESEC. Entonces, no crean que van a tardar meses en agendar una cita con gobierno. La verdad, amigos, es que es más fácil de lo que a veces creemos, ¿no? O pensamos por miedo de que, ucha, es gobierno, no me van a apelar, etcétera. En verdad, creo que lo primero que tienen que hacer es quitarse esa idea de la mente, bórrenla por completo, porque en verdad es algo que le hemos venido arrastrando en nuestras cabecitas y solamente nos hacen que tengamos una actitud súper negativa. Entonces, el primer acercamiento en este caso sería, pues, hablar ya sea con la secretaria o hablar con la persona, pues, directamente, ¿no? Normalmente, en la mayoría de los casos, siempre el primer contacto es con la secretaria. Entonces, en este caso, supongamos que no tienen el número, no tienen el correo, no tienen nada. Sería poder buscar en internet, literal, en la página de la dependencia, de Injuve, etcétera, a qué número se pueden contactar, a qué correo, etcétera. Yo les recomiendo que se lancen por una llamada. ¿Por qué? Porque si mandan un correo, puede ser que les contesten en 2 semanas o en un mes o de plano nunca. Y no porque no nos pelen, sino porque imagínense ustedes las cantidades de la cantidad de mensajes o de mails que les llegan. Entonces siempre váyanse un poquito más a lo seguro, un poquito a una respuesta pues rápida. En este caso es la llamada. Ustedes crucen la llamada y preséntense tal cual, seguros. Pero ya saben, antes de poder como querer agendar esto, tenemos obviamente que hacer una pequeña intro. ¿Por qué? Porque no podemos literal como lanzar como lo que queremos de, necesito una cita con tal persona para que me dé becas para esto y esto, o sea, no. Tenemos que ser un poquito más inteligentes y hablar con coherencia de lo que queremos. Y obviamente antes de lanzar como lo que queremos, como indirectamente, directamente, tenemos que hablar de qué es AESEC. ¿Por qué? Porque digamos que la secretaria pues no le va a interesar tanto, pero sí va a pasar el mensaje o el recado de que tienes una cita con estos de AESEC que hacen esto. No se desgasten, amigos, explicándole qué es AESEC a la secretaria, porque en verdad a ella no le interesa. O sea, dejen su alma hablando de AESEC cuando tengan a la persona enfrente de ustedes. Va a ser la única manera. Entonces, yo les recomiendo mucho que el primer acercamiento sea con la secretaria. Que les así literal. Hola, buenas tardes. Soy Sheila Cernuda. Soy vicepresidenta de Relaciones Públicas de AESEC en tal lugar. Y deseo una cita con el señor Roberto Silva. Porque quiero presentarle un proyecto que podría interesarle y quiero saber si quisiera trabajar en conjunto con nosotros. Así, tal cual. Y supongamos que la secretaria diga, no, pues no sé qué es AESEC, etcétera, que ustedes hablen con ella como si ya supieran, ¿no? Porque siempre hay que tener como este respaldo, por así decirse, de que ellos conocen AESEC, de que el gobierno conoce AESEC. Y supongamos que no conocen, entonces sí darle una pequeña intro de qué es AESEC, pero súper breve, amigos, en serio, no se desgasten, como les decía, explicándole cuántos programas tenemos, no, porque a ella no le interesa, realmente no le interesa. Entonces, supongamos que ya tenemos este primer acercamiento con ella y ya tenemos como próxima la cita. Entonces les recomiendo mucho que un día antes confirmen también la cita. Y si pueden igual el mismo día o un día antes o ese mismo día. ¿Por qué? Solamente para cuestión de seguridad, ¿no? O sea, para que no vayan a ir y quizá no los puedan atender. Entonces siempre es como ir un poquito más a lo seguro. Y pues bueno,
sería esto, o sea, por el acercamiento formal, exitoso, serían estas maneras. Y supongamos que, diga, en las redes sociales o en la página oficial de dicha dependencia no encuentran ningún tipo de contacto en el que ustedes puedan tener el primer acercamiento. En este caso, si no tienen como ese contacto en la página oficial, pueden literal preguntarle a sus papás, a sus conocidos, a sus amigos. Puede ser que ellos conozcan a la persona o tengan un contacto que en verdad les pueda servir. En verdad nunca den por hecho ese tipo de cosas porque no saben a quién tienen a su alrededor. Y pues bueno, ese sería como otro pequeño tip de cómo conseguir como el contacto correcto. Y pues bueno, la otra opción sería que no tienen ningún tipo de contacto ni por familia, ni amigos, ni en redes sociales, es ir a lo seguro, que es ir a la dependencia. ¿Qué significa esto? Ir a la dependencia es literal que ustedes vayan, pregunten con quién se pueden dirigir para hablar sobre ISEC o con quién pueden dirigirse para hablar sobre un tipo de alianza con una ONG. Y ya que tengan como el dato concreto, hacer lo que veníamos hablando. Hablar por teléfono y sacar la cita, o pueden hacer de dos. También otra opción que igual a mí en mi tiempo me sirvió era que, a ver, yo pensaba que era muy informal como marcar, porque pues decía, siento yo que el correo es como lo formal, entonces mandaba el correo y luego también hablaba al mismo tiempo. Hola, soy tal, de tal, y acabo de mandar un correo, nada más les marco para confirmar que si les llegó. O sea, ustedes ahí como que jueguen un poquito con sus mentes para poder tener ese acercamiento. Entonces, amigos, estos son como pequeños tips que a mí me sirvieron en mi tiempo. Espero que a ustedes en verdad les sirvan. Pónganlo en práctica, amigos, y en verdad estoy muy segura que ese acercamiento que ustedes van a tener no solamente va a ser un acercamiento en corto plazo, sino va a ser un acercamiento exitoso. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que el gobierno es un poquito, digamos, complicado o está muy ocupado, etc., etc. Pero esa es como la cuestión. O sea, mandar el mail, marcar o solo marcar y volver a marcar al día siguiente y confirmar al día que sigue. Es más que nada eso. Un acercamiento persistente que les va a llevar a un acercamiento exitoso. Pues bueno, amigos, esto sería como lo más importante. Yo sé que sus realidades son muy diferentes y pues bueno, me gustaría también saber si tienen alguna duda, algún comentario o alguna experiencia que les haya pasado. Me pueden contactar, ya saben, ya tienen mi correo, tienen mi número, etcétera. Entonces, en verdad, espero sus comentarios y si tienen alguna sugerencia de cómo poder acercarse también, es bienvenida, la pueden implementar también. Pero estos son como los steps para tener un acercamiento exitoso y cómo poder acercarnos a ellos de una forma formal, de una forma donde ellos nos tomen en cuenta, donde nos respeten también. ¿Por qué? Porque sí, nosotros sí necesitamos de gobierno, obviamente, pero también hay que empezar a pensar y a darnos nuestro lugar también de que igual ellos nos necesitan a nosotros, ¿ok? Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero en verdad estos tips les sirvan mucho. Y pues bueno, eso sería todo, amigos, y muchas gracias por poder estar en este videito. Cuídense mucho. Bye bye.